Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Hoy, como todos los domingos, venimos contentos, llenos de gozo, de júbilo, a compartirles esta reflexión del Evangelio que vamos a compartir el día de hoy en este 21º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos una vez más, hermanitos, gozándonos de la presencia de Dios en la Santa Eucaristía. Domingo, día del Señor, recuerden, día de venir a llenarnos de su palabra, de su presencia real en la Santa Eucaristía, y también de dejar que Él nos libre de todas esas cargas las que le depositamos cada domingo en las manos del Señor, para salir llenos del Espíritu Santo a cumplir la misión de llevar el Evangelio a todo aquel que lo necesita. Hermanos, y para esto vamos a visitar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 55 al 69. Y dice así: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: Este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿Les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu, que es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: Como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿Quieren marcharse ustedes también? Pedro contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos que tú eres el Santo de Dios. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y una vez más tenemos la 4ª semana consecutiva donde Jesús nos viene diciendo, hermanitos, yo soy el pan de vida. Una vez más, en este día se refleja su palabra donde dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dos palabras tan sencillas, mi carne y mi sangre, que se unen en una sola. La palabra es, reafirmando que es verdadero. No es un rito, no es un símbolo, no es una señal que Jesús haya dado. Es en verdad la carne y el cuerpo de Jesucristo. Es en verdad la sangre que derramó en la sangre por ti y por mí. Pero vamos a ver una vez más cómo Cristo se pone triste cuando le habla, hermanos, a personas que no creen en su palabra. Porque dice este evangelio que un cierto número de discípulos decían: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús miraba los corazones de todos los discípulos, como ya lo hemos explicado las 3 semanas anteriores. Discípulos que lo vieron levantar a paralíticos, devolverles la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el habla a los mudos, liberar a los endemoniados. Estuvieron presentes en la multiplicación del pan, y así todavía dudaban cuando Jesús les dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne no tendrá más hambre, el que bebe mi sangre no tendrá más sed. Y ellos dudaban. Este es mi cuerpo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Quién querrá escucharlo? Imagínense la tristeza que Jesús sintió al momento de ver estas personas que lo habían seguido tal vez por meses o por años, y todavía dudaban. Jesús se los dijo en la 2ª semana cuando compartimos el Evangelio, que Jesús les dijo: ustedes me siguen porque han comido hasta saciarse.
no me siguen porque yo soy su Señor. Y aquí tristemente se refleja en el evangelio de estos discípulos. Qué lenguaje tan duro. Y qué tristeza nos da, mis hermanos, que nosotros no podamos reconocer a Jesús en su misericordia, en su amor, y todavía nosotros en su cara le digamos, qué lenguaje tan duro. ¿Quién podrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿esto les escandaliza? ¿Qué más será cuando ustedes vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Imagínense si se les escandalizaba a muchos los fariseos, los leyes de ese momento, los maestros de la ley. Cómo se escandalizaban cuando Jesús leía las escrituras, cuando Jesús sanaba el sábado, cuando Jesús hacía misericordia, hacían escándalo. Todo por el orgullo de reconocer que Él era el Hijo de Dios, el esperado, el Mesías. ¿Y a ustedes les desconcierta esto? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Y aquí Jesús nos da la revelación para todo aquel que todavía no cree en Jesús. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Y nosotros muchas veces nos gastamos la vida, hermanos, tratando de alimentar esta carne, que no va a servir para nada, que algún día solamente será un nido de gusanos. Jesús nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Nosotros trabajamos duro para alimentarnos bien. Ahorita estamos en la moda de que todos quieren ir al gimnasio alimentando su carne, tomando vitaminas, proteínas, cosas buenas, y eso no es malo, pero solamente porque queremos aparentar algo que no somos, o algo que quisiéramos ser. Y Jesús te dice, el Espíritu es el que da vida, el cuerpo no sirve para nada. ¿Cuánto tiene que tú no alimentas tu espíritu? ¿Cuánto tiene que tú no lavas tu espíritu en el sacramento de la confesión? ¿Y cómo está tu espíritu de fortalecido con la santa y bendita Eucaristía? El Espíritu es el que da vida. Por eso la Iglesia dice, habemos muchos muertos en este mundo, porque estamos vivos en la carne, muertos en el Espíritu. Las palabras que les he dicho son espíritu de vida. La palabra de Dios da vida, hermanos, pero se cumple en su totalidad. Mucha gente piensa que con solo leer la palabra de Dios ya tiene vida. No, la palabra de Dios se cumple cuando la lees y cuando la practicas. Y Jesús lo dice bien claramente en esta cuarta semana donde nos habla de su cuerpo y su sangre. Todo aquel que no coma mi cuerpo y mi sangre no tiene vida eterna. Ahí se cumple la palabra. Tienes que hacer las dos cosas, leerla, practicarla y vivirla para poder alcanzar esta promesa. Dice el Evangelio, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Todavía Jesús miraba una vez más ese espíritu rebelde de esas personas que estaban ahí presentes. Y Él miraba cómo ellos se negaban a creer. En otros evangelios nos dice, Jesús se quedó admirado de cómo esta gente se negaba a creer, viendo todo lo que hacían. Por eso Jesús en otra palabra nos dice, bienaventurados los que creen sin haber visto, porque ahí está la diferencia. Es la fe la que nos mueve, es el Espíritu el que nos lleva a alimentarnos de la palabra de Dios. Y había algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué Jesús no los separó? ¿Por qué Jesús, sabiendo desde un principio que lo iban a negar, que ellos no creían en Él, por qué dejó que lo siguieran? ¿Por qué dejó que ellos miraran todas las maravillas, las obras y prodigios que Él hacía delante de ellos? Porque Jesús, el Rey de la Misericordia, es un Rey paciente, un Rey amoroso, un Rey que te da hasta el último minuto de tu vida para que tengas una verdadera conversión y creas en aquel que el Padre de Providencia ha mandado. Y agregó, como les he dicho,
Como les he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Hermanos, pidamos ese Padre de misericordia, de providencia, ese Padre que sufrió cuando nos dio a su único Hijo para que nosotros viniéramos, lo viéramos y creyéramos en Él. Y ese Padre amoroso que sufre cuando nosotros rechazamos todo lo que Él tenía, su único Hijo. Él nos lo dio por amor. Pidamos a ese Padre conocer a Jesús, porque al conocer a Jesús lo conoceremos a Él y caeremos a sus santas y benditas rodillas, alabando y bendeciendo su nombre como Él se lo merece. Dice el Evangelio: a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Tristemente se hacía una vez más verdad esa palabra. Solamente lo seguían por aquello que podían sacar de provecho de Él. No lo seguían por amor. Y Jesús hoy nos dice esta palabra a nosotros, hermano. Tú que vienes a la iglesia, tal vez nomás vienes a calentar la banca. Tú que vienes a aprender de Dios, a amarlo, a bendecirlo. Jesús te dice esto ahora. ¿Quieren marcharse ustedes también? Porque Él miró el desconcierto de los apóstoles en ese momento, miraba su cara de frustración diciendo: ¿cómo, Señor? Ayer todavía teníamos más de 5,000 personas atrás de ti, hoy les hablas y les dices que eres el pan vivo bajado del cielo y te rechazan. ¿Qué está pasando, Señor? Y Jesús les dice a ellos: ¿quieren marcharse ustedes también? Imaginémonos la cara de asombro de los apóstoles cuando Jesús les dice: ¿quieren marcharse ustedes también? ¿Qué fue lo que se les vino a la mente a los apóstoles en ese momento? Tal vez recordaron el llamado de Jesús cuando Jesús se encontró con Pedro, que estaba pescando, y le dijo: ven, sígueme. Y Pedro dejó todo. Tal vez recordaron toda la clase de calumnias que toda la gente inventaba con ellos por seguir a Jesús, que eran unos locos, que estaban endemoniados. Tal vez recordaron la cantidad de noches que durmieron en el cerro porque Jesús oraba mucho y ellos estaban al pie de Él descansando. Tal vez recordaron todas esas noches que pasaron frío, que pasaron hambre, cuando iban de pueblo en pueblo sin llevar provisiones, solamente viviendo de la providencia de Dios. Tal vez todos esos se le vino a la mente en ese momento y recordando las palabras de Jesús al ver toda esa gente que se marchó. Y ellos les dice Jesús, les dice esta palabra. Pedro es el único que contesta: Señor, ¿a quién iremos? Reconociendo que aunque al seguir a Jesús tienes problemas, al reconocer a Jesús se te van a llegar las necesidades o una dura prueba, pero estando con Jesús todo es garantía de victoria. Y Pedro lo sabe y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahí está la diferencia. Pedro lo dice claramente: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos. Pedro, líder de la iglesia, habla por todos ellos y él les enseña que creer en Jesús es el camino único y recto para llegar a la salvación. A pesar de las adversidades, a pesar de lo que el mundo te ponga, de la prueba, de la dificultad, de la enfermedad, creer en Jesús, llenarte de Jesús en la Santa Eucaristía, te va a dar la victoria, porque se cumplirá el Evangelio en tu vida y así el Padre podrá mandarte la sanación por medio de Jesús. Hermanos, este Evangelio para muchos puede ser duro, pero es la verdad. Tienes que creer, tienes que cambiar tu mentalidad. Y para eso vámonos a la primera lectura que se va a leer hoy en la Santa Misa. La lectura del libro de José, capítulo 24, versículo del 1 al 2. José reúne a todas las tribus de Israel. Y cuando las tenía todas las tribus de Israel en presencia del Señor, dice su palabra, Samuel les dice: ¿a cuál Señor quieren seguir? ¿Quieren seguir viviendo en su idolatría o quieren seguir viviendo y sirviendo al Dios? ¿Quieren seguir sacrificando, haciendo sacrificios a los ídolos o quieren servir al Dios único,
Josué fue valiente y delante de todas las tribus de Israel les hizo el llamado que Jesús te hace hoy. ¿A quién quieres servir? Esa palabra de Josué es para ti y es para mí. ¿A quién quieres servir tú, hermano? ¿Quieres servir a Dios, Eucaristía, o quieres servir al espíritu del mundo, a la comodidad, a todo aquello que te ofrece la comodidad del mundo? ¿A quién quieres servir? Josué les dice una cosa importante a todas las tribus que debería de haberse quedado en nuestro corazón. Yo no sé ustedes, pero en lo que toca a mí y a mi familia, serviremos al Señor. Hermano, que esta palabra se haga realidad en tu vida, que Dios la deje sellada en tu corazón para dejar de vivir sirviendo a ídolos falsos, y nosotros tomar esa decisión de decir, no sé tú, pero lo que cuesta a mí y a mi familia, serviremos al Señor. Hermano, que pases un bendecido domingo, día del Señor. Recibe para ti saludos y bendiciones, y hasta la próxima. Si quedó, hermano, no vas a decir que me sacaste un...